Bueno, buenas noches a todos. Hoy es 27 de abril del 2026, son las 6:30 en punto de la tarde. Vamos a hacer una demostración de un proceso diagnóstico versión Duque, quien les habla, eh, apoyado obviamente por el profe doctor Duque Bot, paso a paso. Entonces, la presentación será completamente hecha por el grupo 1 y esperemos que nos hagan nos hayan hecho un trabajo excelente, porque esto va a ser subido a redes y esperemos sea muy bien valorado por la audiencia que tenemos en el canal. Bueno, bienvenidos pues, dale. Bueno, buenas tardes. Como ya lo dijo el doctor, vamos a hacer un proceso diagnóstico paso a paso, guiado por el doctor Duque. Tenemos acá una tabla de contenido donde vamos a hablar de la historia clínica, resumen de datos positivos y probabilidad de preprueba, agrupación síndromes con RID, diagnósticos diferenciales, correlación clínico, explicación fisiopatológica, conclusión diagnóstica, operador conceptual y por último plan de acción y tratamiento. Siguiente, Mari. Bueno, como caso clínico tenemos a como caso clínico tenemos la paciente femenina de 13 años de edad, quien desde hace 5 meses inicia con fatiga de esfuerzo intermedio, falta de apetito e hipodinamia, consulta con un médico particular, quien la diagnostica como síndrome disautonómico e indica dieta rica en sodio teniendo leve mejoría. Posteriormente comienza con pérdida de peso de aproximadamente 2 a 3 kilos en 3 meses, náuseas, hipoactividad y mareos constantes. En esta ocasión consulta por mareos y vómitos con signos de deshidratación. Al examen físico, un IMC menor a percentil 5, presión arterial 85/50, frecuencia cardíaca 80 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 26 por minuto, temperatura 36.5 grados centígrados, con mareo a la movilización y cefalea intermitente opresiva. Pálida, hipoactiva, letárgica, mucosa oral con regular estado de hidratación, tórax con leve hiperpigmentación en pezones, abdomen con dolor a la palpación en epigastrio, fuerza muscular 3 de 5, tanto en extremidades superiores como en inferiores, proximal y distal. Mari, ¿te puedes devolver, por favor? Perdón, no tenía ningún antecedente personal importante, solo lo que tiene ahí. Sí, señor. Vale, listo. Es Bueno, bueno mencionarlo, ¿no? Que no tiene antecedentes, la parte multidimensional. Vale, continuemos. ok, listo. Entonces, como paso cero, tenemos la historia clínica. Para este caso, pues el doctor Duquebot procesó la historia clínica de la paciente de 13 años, la identificó como todos sus datos esenciales, obviamente, para resaltar que fue una evolución crónica de 5 meses que comenzó con fatiga y pérdida de apetito, pero que ha progresado a una pérdida de peso marcada y mareos persistentes. Al realizar el examen físico, la IA resaltó dos datos que son como el eje del problema. Primero, una hipotensión de 85/50 y la presencia de hiperpigmentación en pezones. ¿Ustedes están viendo la presentación? No, se fue la presentación. Póngale compartir otra vez. Un momento, qué pena. Hola, profe, qué penas que el internet me está fallando mucho. Pero igual son varios lo deben tener. El que menos le falle es el que lo debe estar presentando.
Dale. Bueno, entonces, como estaba diciendo, al realizar el examen físico se resaltaron los datos que son el eje del problema, que es la hipotensión de 85/50 y la presencia de hiperpigmentación en pezones. Este último hallazgo, como lo pone ahí la IA, es clave, ya que se orienta el diagnóstico hacia algo más que una simple deshidratación. Siguiente, Mari, porfa. Ya voy a presentar yo, regálenme un momentico. Siguiente diapositiva, porfa. Bueno, en esta diapositiva vemos ya cómo la IA organizó el pensamiento clínico utilizando la metodología RIDIA. En la REI es recoger e identificar. Entonces el bot agrupó los síntomas en patrones claros, un síndrome constitucional y un patrón de debilidad muscular. Lo más importante ocurre en la D, descartar, ya que la IA descartó activamente el diagnóstico previo de disautonomía. Hola, buenas noches. ¿Sí Natalie, ¿te puedes devolver, por favor? Bueno, en el paso 1 realizamos No, la pero identificación hágalo de hágalo la completo si lo tiene ahí para que no lo presenten, una muchachos. paciente femenina de 13 años con un cuadro de evolución crónica de 5 meses. En hallazgos positivos se presentan síntomas constitucionales como fatiga, Venga, peso venga, e venga, venga. síntomas Natalie, como Natalie, náuseas, vómitos, dolor Natalie, y compromiso hemodinámico evidenciado por hipotensión ¿aló? persistente. Lo que llama la ¿Aló? atención es que presenta Como hiperpigmentación que no nos está en pezones y escuchando. también la discordancia entre hipotensión y Pero ausencia el de resto me están escuchando, ¿ok? Se identifican múltiples signos de Es que alarma como están, Señor. peso, debilidad muscular, están retardo, presentando una Pero ya, cosa y están hablando de otra. ¿Por qué no se ponen de acuerdo a ver cómo van a hacer eso? Qué ya berraco grupo. la Qué desespero. prueba se Venga, Natalie está conectada a este aula. Natalie. una probabilidad cercana No, del alguien 80% que le hable a Natalie, pues yo no sé con qué está patología conectado. orgánica, una sospecha endocrina y compromiso hemodinámico. No. Bueno, ya como tal, en el segundo paso, bueno, Natalie no tiene vamos audífonos, al ¿ok? cuadro completo. Lo que más llama la atención es que no se considera un solo síntoma aislado, sino Dogan, nosotras tampoco síntomas. nos responde. Sí, profe, le escribimos y no dice nada. No, pero muy raro, pues yo no sé con qué está conectada ella, ¿ok? Una insuficiencia suprarrenal, teniendo en cuenta la combinación de estos hallazgos clínicos. Profe, ¿tiene manera de cerrarle la presentación y el audio y nosotros continuamos? No. Continuamos desde el paso en que lo dejamos. La verdad, ahí sí no sabemos qué pasó con la compañera, entonces, porfa, le pueden cerrar la presentación y el audio.
No, me toca quitarla, pero yo no sé cómo lo hago. ¿Pero y qué le pasará a Natalia, pues? ¿Ah? Qué pena, Doc, no lo estaba escuchando. Ya, mira, ahorita el WhatsApp me dicen que usted me estaba hablando. No, pues le estamos hablando y es que usted siguió presentando, pero yo no sé qué le pasa, no sé qué les Nata, pasa. si puedes, porfa, Deja de devuélvete al presentar paso entonces. 1 y no se ha terminado. Sería aquí. Sí, Ya, y ya está espera que la compañera escuchándonos. termine. ¿Cómo? No te escuché. Ya nos escucha, Natalia. Ya. Ah, ¿no me habían escuchado el primer paso? No Lo vuelvo. escuchamos nada, no escuchamos Ok, nada. ya lo vuelvo a comentar. En el primer paso realizamos la identificación de datos positivos y la estimación de la probabilidad preprueba. Se trata de una paciente femenina de 13 años con un cuadro de evolución crónica de 5 meses de evolución. Los hallazgos positivos presentan síntomas constitucionales como fatiga, pérdida de peso e hiporexia, síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos y dolor epigástrico y compromiso hemodinámico, evidenciando por hipotensión persistente. Llama especialmente la atención la presencia de hipermentación cutánea en los pezones y la discordancia entre la hipotensión y la ausencia de taquicardia. Y como signos de alarma, pues la hipotensión, pérdida de peso, debilidad muscular y letargia, y la hipermentación cutánea. Ya como tal en la preprueba hay un 80% que se orienta a una patología orgánica. Y como conclusión, un síndrome crónico multisistémico con alta probabilidad de patología orgánica, con fuerte sospecha endocrina y compromiso hemodinámico. Aquí está el paso 2, en donde ya se analiza el cuadro completo, donde no se trata solo de un solo síntoma aislado, sino de varios sistemas. Lo que se considera que el problema es central a un síndrome que probablemente corresponde a una insuficiencia renal, suprarrenal, teniendo en cuenta la combinación de los hallazgos clínicos. Hay un compromiso hemodinámico importante en el que se evidencia la hipotensión persistente y los signos de deshidratación. También se identifican las alteraciones metabólicas como la debilidad generalizada y la hipoglucemia, que sugieren un problema en la regulación energética del organismo. La paciente también presenta un síndrome constitucional con pérdida de peso, fatiga e hiporexia, junto con los síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos y dolor epigástrico. Más el compromiso neuromuscular por la disminución de la fuerza. La hiperpigmentación es clave ya que orienta hacia la causa endocrina y al integrar los hallazgos se puede explicar que todos vienen de un mismo origen, lo que sugiere a un trastorno sistémico. Como conclusión, es un síndrome endocrino sistémico con compromiso suprarrenal, probablemente manifestado por hipotensión, hiperpigmentación, síntomas digestivos, debilidad muscular, síndrome constitucional, y también se encontraron los posibles sesgos de disponibilidad en el pensar de que solo en causas digestivas y el de fragmentación al no integrar todos los sistemas. Bueno, en el paso 3 es el diagnóstico diferencial. Entonces, al charlar con el profesor Duquebot, el primer entrenamiento fue el enfrenamiento fue entre la enfermedad de Addison y la insuficiencia suprarrenal secundaria. Entonces la IA le otorgó a la enfermedad de Addison un bonus score de 7/9. ¿Por qué? Porque cuenta con la hiperpigmentación, que es la clave fisiológica del exceso de ACTH. Entonces, aplicando la analogía de Agatha Christie, la IA define la escena como un cuadro multisistémico crónico, donde el arma es el déficit de cortisol
y el cómplice es la ACTH elevada. La insuficiencia secundaria queda descartada por la ley de parsimonia, ya que nos explica por qué la piel de la paciente se está oscureciendo. Natalie, la otra diapositiva, por favor. Otros diferenciales que son anorexia, disautonomía y GI. Esta es la lámina, ya que la IA analizó otros 3 diferenciales comunes por la edad del paciente. Entonces, como primero tenemos la anorexia nerviosa, que aunque cumple con la pérdida de peso y la edad, gracias a la ley de Sutton, la IA le da un puntaje bajo, 6 de 9, porque no explica la hiperpigmentación ni la hipotensión tan severa. El síndrome disautonómico era el diagnóstico inicial de la paciente, pero la IA lo rechaza mediante la ley de parsimonia, ya que no integra la pérdida de peso progresiva. Y la enfermedad gastrointestinal crónica también puntúa baja porque aunque explica el dolor y el vómito, no justifica el patrón pigmentario ni la debilidad muscular. Y le da un puntaje de 6 sobre 9. Paremos ahí, devuélvase un momentico, Sarita y compañeros. Vean, entonces, que les vaya quedando claro. Cuando uno, después de utilizar el diagnóstico sindromático, la apuesta es que después del diagnóstico sindromático sigue la parte de diagnósticos diferenciales de acuerdo al diagnóstico sindromático. Entonces, lo ideal es decirle incluso a la IA que le coloque el diagnóstico sindromático y cuáles son los posibles diagnósticos diferenciales que dan ese diagnóstico sindromático. Cuando toma cada diagnóstico diferencial, entonces lo que la IA le debe apuntar es que a cada diagnóstico diferencial le atribuya un puntaje que se llama el puntaje Bone Score. Y el Bone Score es que sencillamente, ojalá basado en guías de práctica clínica, usted tome qué tiene a favor, y ahí tiene 3 puntos, qué tiene en contra, tiene 3 puntos, y el impacto clínico que está ocasionando ese diagnóstico diferencial. Después de aplicar el Bone Score, entre más puntaje tenga, se supone que más posibilidades de ese diagnóstico va a ser. Es que usted aplique las leyes diagnósticas. Entonces, las leyes yo siempre les puse que más o menos tienen 4 leyes diagnósticas que deberían aplicarle a todo posibilidad diagnóstica diferencial. La primera sería la ley de Sutton, que lo que básicamente dice es que uno primero debe pensar en lo más frecuente. Entonces, sí, ¿de cuál de esas patologías es lo más frecuente de que ocurra en el paciente? La otra sería la ley de la parsimonia. La parsimonia básicamente dice que cuando un paciente tiene tantos signos y síntomas aparentemente de varios sistemas, lo que usted debe pensar es que haya una sola patología que la produzca y no varias patologías. Es lo contrario a la ley de Hikan o Hykan. El Hykan lo que busca es que usted puede pensar que un paciente pueda tener más de una patología. Es contrario a la parsimonia. Entonces, la parsimonia es, si usted tiene náuseas, tiene vómito, tiene hiponorexia, tiene pérdida de peso, pues piense en una patología sistémica que la explica. Ahí está el síndrome de Addison o la enfermedad de Addison, sea primaria o sea secundaria. Y lo otro es lo contrario, que sería que usted puede tener más de una patología que le esté ocasionando el síndrome del paciente. Y la última ley que yo siempre les digo que apliquen se llama la ley de Agatha Christie, que básicamente es cuál es la escena del crimen, cuál es el órgano afectado. Entonces usted le dice posiblemente la suprarrenal y a nivel sistémico del paciente. Después, ¿cuál es el arma homicida? El arma homicida es decir, ¿qué es lo que está ocasionando que el paciente tenga todo ese cortejo sindromático? Entonces hay que ver las etiologías de la enfermedad de Addison, sea una Addison primaria o sea un Addison secundario. Hay que ir a buscar ahí. Y lo tercero sería cuáles son los cómplices, es decir, qué pasó para que varias cosas se reunieran y ocurriera el evento que pudo haber ocurrido en el paciente. Eso básicamente es lo que cada una de esas leyes se aplica y que le ayudan a uno a ir descartando las posibilidades y con qué se va quedando, ¿sí? Digamos que con lo que más está apuntando es que la paciente tenga algo que tampoco es que sea tan común ni tan frecuente. O sea, por ley de lo más frecuente no hay que pensar en eso.
¿sí? Que es una enfermedad de Addis. Podría uno pensar en otras patologías que le esté ocasionando que tenga náuseas, que tenga vómito, que tenga pérdida de peso. Podría ser incluso una anorexia nerviosa. Sería más frecuente por ley de lo más frecuente. Y la otra ley que se nos olvidó, o creo que está ahí, que es la ley de la prioridad. O sea, la ley que hay que pensar que es lo más grave que el paciente pueda tener. Con un paciente con pérdida de peso, un síndrome constitucional, que no haya una patología neoplásica, por ejemplo, que sea la que le esté ocasionando todo el cortejo sindromático de la paciente. Listo, continuemos. Bueno, entonces ya para ir cerrando el paso 3, tenemos la priorización final, que establece la enfermedad de Addison como el diagnóstico más probable. Pero lo más importante es que identifica los diagnósticos canon-mis, aquellos que si los ignoramos ponen en riesgo la vida, como una crisis suprarrenal inminente o un shock endocrino. En la reflexión metacognitiva, la IA nos advierte sobre el riesgo de subestimar causas combinadas. La conclusión es contundente, ya que ante la tríada de hiperpigmentación, hipotensión y síntomas digestivos, la sospecha de insuficiencia suprarrenal primaria es de alto impacto clínico y debe ser pues nuestra prioridad absoluta. O sea, ese sería el canon mis, es decir, lo que más, la misma ley de la prioridad casi que es el canon mis, algo que usted no puede pasar por alto, que Sí, tiene señor. que pensar, una insuficiencia suprarrenal, que no es una cosa frecuente, no es de la ley, al aplicar la ley de lo más frecuente, eso no es lo más frecuente, pero es lo más grave, porque si no la diagnostica, el paciente puede morir. O sea, si el paciente no se le reponen esteroides, se va a morir. Esa es la más importante. Y lo otro es, en esa reflexión metacognitiva, hay que aplicar los famosos sesgos. Entonces, los sesgos más frecuentes que cometen los médicos, el primero es el sesgo de confirmación. Es decir, el médico lo único que busca es confirmar lo que primero se le viene a la cabeza. El otro es el sesgo de disponibilidad, parecido al de confirmación. Y el otro se llama, hay otro sesgo que se me pasa. Es decir, los médicos siempre piensan en descartar lo que primero se le viene. Los médicos siempre solo tienen una cosa en la cabeza y no piensan en otras posibilidades. Y esa, es decir, en cada paso que usted dé en el proceso diagnóstico, la idea es que usted evite cometer los famosos sesgos. Esa es como la intencionalidad de esa reflexión metacognitiva que está en cada paso. Listo, muchachos. Ahora viene la correlación clínico-paraclínica, es decir, si yo estoy sospechando X patología, ¿qué le voy a pedir al paciente y qué me encuentro en los paraclínicos? Listo. Bueno, aquí ya se enviaron los paraclínicos y se encontró, el hemograma, no se observan alteraciones, la hemoglobina está en 12.4 gramos por decilitro, los leucocitos en 5.000, plaquetas en 250. Y bueno, en los exámenes de sangre, en la glucosa está en 60 miligramos por decilitro, el sodio en 105 milequivalentes por litro, lo que presenta una hipoglucemia y una hiponatremia severa. Digamos que la hipoglicemia no es una tendencia a una glucosa baja, pero no es propiamente hipoglicemia. Pero el sodio sí está muy bajo. Es una hiponatremia severa, severísima. En la función renal, la creatinina está en 0.6 miligramos por decilitro normal, y el BOM en 17 miligramos por decilitro. Tampoco no es falla renal ni nada de eso. Estudios de orina, el sodio está en 107.000 equivalentes por litro, lo que está elevado, y está perdiendo sodio por el riñón. En las hormonas suprarrenales, el cortisol está en 0.65. ¿Cómo está? Está bajo. Ya. ¿Y el ACTH cómo lo ven? Está súper elevado. ¿Y por qué está elevado? ¿Cuál es la explicación? Debe haber pues un problema en la glándula suprarrenal. ¿Dónde se produce el ACTH? ¿Cuál es la explicación para que el ACTH esté alto? Cualquiera del grupo puede contestar.
¿Dónde se produce la adrenocorticotrópica, la hormona adrenocorticotrópica o adrenocorticotropic hormone? ¿Dónde se produce? En la hipófisis anterior. En la hipófisis anterior. ¿Para qué se produce la ACTH? ¿Cuál es la función principal de la ACTH? ¿Qué hubo? Cualquiera pues del grupo que conteste, de los 21 que hay acá. O a todos se les olvidó la fisiología básica. La función principal es lo que hacen todas esas hormonas que se producen en la adenohipófisis. Cuente. Pues se encarga de producir el cortisol. No de producirlo, de estimular Glándula la suprarrenal. suprarrenal para que se produce. Y si usted tiene la suprarrenal sin producir, ¿qué pasa con la ACTH? Pasa lo mismo que con T4, T3 y con TSH. O sea, si usted la tiene produciendo baja acá, por retroalimentación, por biofeedback positivo, pues sencillamente aquí se eleva. Entonces ella se eleva bregando a estimular la suprarrenal. ¿Ya lo entendieron o no? Creo que por eso están los síntomas de náuseas, vómito, pérdida de peso y la debilidad que la paciente manifiesta. Claro, además por la falta de hormonas de cortisol plasmático y eso. Muy bien, ¿qué pasó con el resto? Bueno, sigamos. En los estudios de orina ya. En las hormonas suprarrenales, la renina está elevada, por lo cual la pérdida de sodio y la hipotensión también. El perfil tiroideo está la T3 normal y la T4 también normal. Y los anticuerpos contra la glándula suprarrenal son positivos, lo que sugiere que puede ser autoinmune, y la prueba para tuberculosis también es negativa. Listo. Eso es todo lo que ya había dicho. Y el diagnóstico confirmado con probabilidad mayor del 99%, insuficiencia suprarrenal primaria de etiología autoinmune, enfermedad de Addison. Paso 5. Bueno, en el paso 5 ya vamos a hablar sobre la fisiopatología. En esta diapositiva pues lo que vamos a explicar pues es lo de la fisiopatología del caso, es decir, cómo se conectan pues los hallazgos clínicos con el mecanismo de la enfermedad. La base del problema, que es una enfermedad autoinmune que pues destruye la corteza suprarrenal. Entonces tenemos lo de la destrucción de la corteza suprarrenal, que es la destrucción que afecta la producción de hormonas, principalmente el cortisol y la aldosterona, que son fundamentales para el equilibrio metabólico y la hemodinámico. También tenemos el eje hipotalámico, hipotálamo, hipófisis suprarrenal, que pues al disminuir el cortisol se pierde la retroalimentación negativa. Lo que esto va a generar es un aumento en la ACTH. Tenemos lo de la hiperpigmentación. La ACTH está elevada. Esto lo que implica la hiperpigmentación es que proviene de la molécula llamada POC, que también produce MSH, la cual es estimulada los melanocitos y aumenta la melanina, y por esto es que es un dato clave para poder llegar al diagnóstico. Tenemos el déficit de lo de la aldosterona. El déficit de la aldosterona es la que produce la pérdida renal de sodio. Lo que esto explica es la hiponatremia, la hipovolemia y la hipotensión del paciente. Tenemos también lo del déficit del cortisol, que ahí el déficit del cortisol lo que genera es una hipoglucemia, fatiga y lo que habíamos hablado de la debilidad muscular, la letargia y también los síntomas digestivos como son las náuseas y el vómito. También tenemos las alteraciones del agua corporal. Además de esto, la hiponatremia se agrava por el aumento de la ADH. Esto es debido a que la hipovolemia y al déficit del cortisol.
tenemos la eosinofilia y el contexto de autoinmune. Entonces ahí tenemos que la eosinofilia se explica ya que el cortisol normalmente la inhibe. Además de esto, los hallazgos sugieren un contexto autoinmune pues mucho más amplio. Tenemos también la integración fisiopatológica. En este conjunto está lo del déficit del cortisol y la aldosterona. Esto es lo que nos explica de manera muy coherente todos los hallazgos clínicos y paraclínicos que pues tuvimos en el paso 4. En conclusión del paso 5 es que, por lo tanto, de todo esto se trata a llegar a un fallo suprarrenal primario, autoinmune con las manifestaciones multisistémicas. Ahora pues seguimos con el paso 6. En el paso 6 vamos a encontrar lo que son los diagnósticos, el diagnóstico sintomático. En esta, el paciente pues presenta un compromiso multisistémico que incluye síntomas constitucionales, lo que son la hipotensión, síntomas digestivos, lo que es la debilidad muscular, la hiponatremia e hiperpigmentación. También tenemos la integración sindromática. En esto se integra como un síndrome endocrino sistémico pues con compromiso suprarrenal y en las alteraciones hidrolíticas severas. También tenemos el diagnóstico topográfico. El problema pues con la IA fue, pues, que nos arrojó fue que se localiza en la corteza de las glándulas suprarrenales. Esto tiene un compromiso global de su función. Tenemos también el diagnóstico etiológico. En este, la causa es autoinmune. Podemos evidenciar que por los anticuerpos antiadrenales positivos. También tenemos en el contexto autoinmune, además de esto, las alteraciones tiroidea. Sugiere que posiblemente pueda llegar a ser un síndrome poliglandular autoinmune. Tenemos ya el diagnóstico final, que por lo tanto el diagnóstico es una insuficiencia suprarrenal primaria autoinmune, considerada como una enfermedad de Addison, con alteraciones hidroelectrolítica severa. Tenemos también el enfoque multidimensional, que este es el diagnóstico que se entiende desde un enfoque biológico y clínico o inmunológico, con compromiso multisistémico. Y ya como por último, los riesgos. Entonces es un cuadro de alto riesgo, ya que puede evolucionar a una crisis suprarrenal potencialmente fatal. También tenemos lo de la coherencia diagnóstica, que este diagnóstico lo que nos llega a explicar de forma integral son los hallazgos clínicos, paraclínicos y la fisiopatología. También podemos llegar a tener lo de los sesgos. Entonces ahí se evitó caer en errores como el de anclaje, en lo de los diagnósticos previos o la interpretación como un problema aislado. Entonces ahí llegamos a la conclusión del paso 6. En esa conclusión se trata de que es una insuficiencia suprarrenal primaria, autoinmune con compromiso multisistémico severo. Bueno, acá llegamos al paso 7, donde el profe Duquebot generó el operador conceptual para consolidar el conocimiento. Entonces, como primero tenemos el género próximo. La IA clasifica esta identidad como una enfermedad endocrina de insuficiencia hormonal, perteneciente al eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal. En la especiación inclusoras para que este diagnóstico sea válido, el bot identifica que el paciente debe tener déficit de cortisol y aldosterona, ACTH elevada e hiperpigmentación, tal como presenta nuestro caso. En las exclusoras, la IA nos recuerda que no debe tener. Si la ACTH estuviera baja o si la presión se explicara por otra causa pura, descartaríamos Addison primario.
Y en la definición isoordinada, finalmente la IA lo define como un fallo primario de la corteza suprarrenal de origen autoinmune, caracterizado por un déficit hormonal combinado que genera manifestaciones sistémicas multisistémicas. Siguiente diapositiva, por favor. En esta última lámina del análisis, la IA utiliza heteroordinadas para comparar nuestra sospecha con otros diagnósticos. Tenemos una diferencia clave, que es a diferencia de la anorexia o la disautonomía, solo en la insuficiencia suprarrenal primaria encontramos la elevación de ACTH con hiperpigmentación. En la analogía del bot, pues es muy interesante, ya que propuso la herramienta de que el cortisol es la energía y la aldosterona es el volumen. Entonces, sin ambos, el motor del cuerpo simplemente no puede funcionar. Y en cuanto a la reflexión metacognitiva final, gracias al operador conceptual y el razonamiento de la IA, logramos una abstracción total del caso. Identificamos que el dato pivote, que es la hiperpigmentación más la hipotensión, es el que nos permitió pasar de un síntoma vago a un diagnóstico experto. Entonces, pues con esto concluimos que la integración de la IA con el proceso diagnóstico Duque nos permite pues evitar como errores por sesgos y garantizar la seguridad del paciente a través de un plan de acción muy preciso, diría yo. Bueno, ya por último, pues tenemos el paso 8, que es el plan de acción y tratamiento. Entonces tenemos el caso clínico. Para este paso 8 lo que hicimos fue que le dimos a la IA el doctor Duquebot. Este fue un manejo que se le dio tratamiento que se realiza correlación del desequilibrio hidroelectrolítico con solución fisiológica de 0.9%. Se decide iniciar hidrocortisona de 150 miligramos al día, la fludroclorotisona 0.1 miligramos por vía oral cada 24 horas, y se aumenta aporte de sodio intravenoso a 150. Eh, 150 metros cuadrados, ¿no? Eso, al 150 día. por metro cuadrado. A las 48 horas de iniciado el manejo con glucocorticoide presenta mejoría clínica. Entonces ahí ya tenemos el inicio del tratamiento. El tratamiento se diseñó principalmente pues a partir de la fisiología identificada. La hidrocortisona es el pilar del tratamiento, pues ya que reemplazará el cortisol y va a corregir la hipoglicemia, la hipotensión y los síntomas sistémicos. La fludrocortisona reemplazará la aldosterona y así vamos a corregir la pérdida de sodio y la hipovolemia. En la solución salina nos permitirá expandir el volumen y estabilizar el paciente en la fase aguda. La reposición de sodio en esta se pone el sodio debido a la pérdida, a las pérdidas renales secundarias por el déficit de aldosterona. Tenemos también la monitorización. Es fundamental porque debemos vigilar lo que son los signos vitales, el estado neurológico y pues sus electrolitos. También tenemos que evaluar la evaluación de respuesta. La mejoría tiene que ser en 48 horas, confirmada pues con el tratamiento, si fue efectivo y apoya pues el diagnóstico que dijimos que era el síndrome de Addison. También tenemos el análisis crítico, que es el manejo, si fue el manejo adecuado el que se le dio, aunque podría mejorarse con el control de potasio y de sodio. Como conclusión final, pues llegamos a que el tratamiento fue oportuno, dirigido a las causas y permitió una rápida mejora pues en su clínica. Bueno, muy bien. Bueno, espero les haya quedado muy claro al grupo y al resto del grupo los pasos, me dice paso a paso, el proceso diagnóstico del doctor Duque apoyado por el profe doctor Duquebot. De pronto lo que le pediría al siguiente grupo, que es al grupo 2, el próximo lunes, nos trae un caso clínico
hacemos lo mismo, pero les pido el favor que cada uno de los conceptos fundamentales de cada paso, conceptos como la metodología R-IDEA, conceptos como la reflexión metacognitiva con los sesgos, cuáles son los sesgos más frecuentes que se deben evitar, conceptos como el escala Bone Score, conceptos como las leyes diagnósticas, conceptos como la probabilidad preprueba, índices de sensibilidad o razón de verosimilitud, conceptos de la probabilidad postprueba, nos los tengan en cada paso, nos lo puedan explicar, nos los desglosen bien, no lo pasen tan rápido y lo terminen explicando bien, porque yo pienso que son conceptos que si uno aplica en la vida real, le va muy bien. Y esa es la apuesta que yo les propongo, y como muchos me dicen, ¿usted hace eso en su cotidianidad? Yo lo hago, es que lo hago mental, ¿sí? Cuando yo veo a un paciente, lo primero que hago es hacer un primer paso, que es el paso 0, que es tomar esa gran historia clínica y tratarla de organizar. Camila, ¿quieres decir algo? Camila Andrea Aguirre. Hola, Doc, ¿cómo estás? Dale, Camila. Doc, no, lo que después quería saber si de pronto después del grupo que viene podemos seguir nosotros, que somos Víctor y Camila, pero solo somos 2. No sé si hay algún problema. No hay problema, o sea, ¿quieren la siguiente vez, el próximo lunes? Sí, o sea, el próximo serían los compañeros y después nosotros, ¿sí? Bueno, entonces grupo 2 y después ustedes. Listo, el Sí, siguiente el señor. otro lunes. Listo. Listo, Gracias, no hay Doc. problema. Bueno, muchachos, hoy estuvo mejor. Esperemos que cada vez esté mejor. Acuérdense que uno tiene que armar las cosas con plan B. Si algo le falla, tiene que tener el plan B ahí para que muchas cosas no terminen distrayendo la atención y desdibujando todo el esfuerzo que uno hizo previamente a la presentación. Hoy no hay quiz, para que estén tranquilos. ¿Listo? Hoy no hay quiz. Relájense hoy y nos vemos entonces dentro de 8 días con el grupo 2 y espero que hagan lo que les estoy proponiendo que hagan. Bueno, bendiciones a todos. Voy a dejar de grabar.